En el libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, versículo 27. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios. Y en esta hermosa noche vamos a estar tocando un tema muy importante, hermanos, acerca de, fíjese bien, nuestras armas. ¿Cuántos sabemos que el Hijo de Dios tiene armas? Y usted dice, no, hermano, yo no sé ni qué es una 45, calibre 45, una 38 revólver, una MK-47, 71. Todas esas cosas solo los hermanos del ejército las saben. Pero no estamos hablando de armas seculares, armas de guerra, ni de armas blancas, ¿verdad? Todos esos cuchillos, navajas. Vamos a hablar en esta hermosa noche de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero en usándolas, amén, gloria a Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice así: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Lléveme en su oración. Padre, es en el nombre de Jesús, Señor, que estamos delante de su presencia, Señor. Padre, agradecemos por este tiempo, Señor. Hemos, Señor, orado, leído tu palabra, hemos cantado, hemos, Señor, dado nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hemos adorado por cada una de estas actividades, Señor. Y en este momento yo te pido que tú fortalezcas a tu pueblo para que escuchemos tu palabra. Y Dios mío bendito, no solamente que la escuchemos, sino que Dios mío, nuestro corazón esté dispuesto, presto, Señor, para que juntos seamos edificados, Señor amado, y que esta palabra, Señor, no solamente la retengamos en nuestra mente, sino que Dios mío pueda traspasar ese colador de nuestros pensamientos, dejando pasar lo bueno, Señor amado, a nuestro corazón, la parte que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que en nuestro corazón dé fruto al 100%, Señor amado, para que cada día nos acerquemos, Señor, y anhelemos hacer tu voluntad, Señor amado, con nuestras propias vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Les decía, hermanos, que en esta hermosa noche vamos a estar hablando acerca de nuestras armas. Y sabe, y al decir usted y yo que el Señor le dejó armas a su pueblo, eso quiere decir de que también las vamos a usar. Pero al decir que las vamos a usar, la pregunta es: ¿contra quién las vamos a usar? ¿Y sabía usted que desde el momento en que usted y yo llegamos al camino del Señor, hermanos, cuando le abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo nos constituimos legalmente enemigos del diablo? El Señor lo reprenda. Enemigos de Satanás. Aunque usted y yo no querramos, hermano, nos hemos constituido enemigos de Él por causa del corazón orgulloso de Satanás, que se enorgulleció su corazón en aquel día. Por eso, hermano, legalmente nos constituimos enemigos del Señor. Y bajo esta explicación acerca de las armas y que tenemos un enemigo, hermano, vamos a hablar de la vida de Josafat.
Josafat, hermano, que su nombre significa Dios juzga o el Dios que juzga. Este hombre que gobernó en Judá por 25 años aproximadamente. Hermano, hay un momento en el que este hombre, hijo de Asa, empieza a gobernar y dice que su corazón se inclinaba a hacer lo bueno. Algo muy importante que Josafat tenía era que conocía la ley de Dios, pero no solamente la conocía, sino que la practicaba. Y eso, hermanos, lleva a Josafat en un momento en el que él empezó a hacer estas alianzas buenas, hermanos, con Acab. Empieza, hermanos, incluso a interceder, porque este hombre gobierna en el tiempo del reino dividido, a interceder por el pueblo de Israel. Pero hay un momento, hermanos, en el capítulo 20, cuando usted va al capítulo 20, vaya al versículo 1, sin que Josafat se lo esperara, hay una noticia que le llega a sus oídos. Y mire el versículo 1, dice: después de todas estas cosas, o pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, y escuche: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. En medio, hermanos, de todo este momento, en medio de todo este tiempo, cuando este hombre estaba obviamente trabajando, sirviendo al Señor, llega esta noticia y le dice: ¿sabes qué, Josafat? Vienen 3 ejércitos contra ti, contra el pueblo de Israel. Vienen 3 ejércitos que amenazan con venir a atacarte, amenazan con venir a destruirte, amenazan con venir y hacer de ustedes nada. Mire qué interesante es esto, porque cuando llegan estas noticias, hermano, mire, ¿a cuánto nos gustan las noticias malas? ¿A cuánto nos gustan las noticias malas? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta, hermano, las noticias malas. Pero van a llegar. Van a llegar. ¿Sabe que en estos días, en enero, nuestra última hija cumple años? Y como que Dios dejó marcada esa fecha, porque a escasas 2 semanas de haber nacido, mi persona cayó en el hospital con una bacteria que no encontraban. Caí en cuidados intensivos, hermano, donde me daban noticias no agradables. No agradables. En cuidados intensivos, hermano, donde ahí para mí los enfermeros se me hacen como que se me hacen realidad esa película de vampiros. Porque, hermanos, ahí le sacan sangre a uno hasta por gusto. Mire, me llamaba la atención porque siempre me decía: es que Dios te puso a descansar en el hospital. Y yo dije: si supieran que aquí ni dormir lo dejan a uno. A cada 2 horas llegan y lo pullan a uno. Para ellos la noche es como el día. Ahí no hay día ni noche, hermanos. Ahí, hermanos, pasan a cada rato. Pero llegó la noticia. Y, hermano, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada, postrado en una cama. No podía hacer nada. Y la noticia llegó. Por eso mire, las noticias malas van a llegar. Y usted va a decir: hermano, pero yo soy un hijo de Dios. El Señor ha prometido de que Él me va a hacer rico. Sí, rico en su presencia. El Señor ha prometido, hermano, estar con nosotros en medio del problema.
Él no ha dicho de que nosotros no vamos a recibir malas noticias. Él no ha dicho, hermano, de que usted y yo no vamos a sufrir. Él no ha dicho, hermano, de que usted y yo no vamos a llorar. El apóstol Pablo dijo: he sufrido naufragios en alta mar, hermanos, he llorado, he recibido azote, hermano, he pasado por todas estas cosas. Es más, él dijo: he aprendido a tener en vastedad como también a tener necesidad. Las malas noticias van a llegar. Y Josafat recibe esta mala noticia. Vienen contra ti directamente. Y la pregunta, hermanos, al saber que usted y yo vamos a recibir mala noticia, la pregunta es: ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo usted y yo reaccionamos? 3 ejércitos los superaban en número. ¿Cómo Josafat reaccionó ante tal noticia? Porque, hermano, quiero reiterarle algo, y no es que le esté deseando el mal ni nada, pero algo que tenemos que tener en claro es que las malas noticias van a llegar. Pero no importa que las malas noticias lleguen, la pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Si vamos a reaccionar positivamente, en fe, creyendo que aunque pasemos por las aguas no nos van a negar, aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar, creyendo de que el Señor está con nosotros, o nos vamos a tirar al abandono. Porque muchas veces, hermanos, hay hermanos que hasta se van al mundo y mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque los problemas llegan, porque las circunstancias difíciles llegan. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos nosotros? Y hay 3 consejos que Josafat nos deja en este hermoso capítulo. ¿Sabe lo primero que Josafat hizo? ¿Sabe qué fue lo primero que Josafat hizo? Vaya al versículo 3. Dice: entonces, ¿qué dice? Él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué dice? Humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar, ¿qué? Ayuno. Solo él y su familia. A todo Judá. A todo Judá. Un ayuno colectivo de todo el pueblo. Josafat lo primero que hace, hermanos, es consultar a Jehová, humillar su corazón delante de Dios y decir: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mira el versículo 4. No solamente él se humilló, sino que también mira el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué? Socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al pastor, a los líderes, al que se mira más billetudo de la iglesia, al que se mira más súper espiritual de la iglesia, a Jehová. Dígale al que está a su lado: cuando tengas problemas, ve con Dios. Cuando tengas problemas, consúltale a Dios. Mire, primer consejo que Josafat nos deja: que cuando, hermano, le dieron la noticia, sí, claro que sí, dice, tuvo temor, tuvo miedo, se amedrentó. Y él dijo: bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero él no dejó el temor allí, sino que él humilló su corazón, proclamó, hermano, ayuno a toda Judá. Y toda Judá dice que se reunieron, así como nosotros, ¿verdad? A pedir socorro a Jehová.
Y usted me va a decir, hermano, el Señor ya conoce mis problemas. Claro que sí. El Señor ya conocía lo que estaba pasando con Josafat. Es que, hermano, el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce todo. Él es el Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él no está diciendo, quiero que vengas a orar, quiero que me digas tu problema, porque yo no lo sé. Así como algunos de nosotros, ¿verdad? Si usted no me dice, yo no le puedo ayudar porque me tiene que decir. ¿No ha habido esas frases en las iglesias? No, el Señor no es así. El Señor lo sabe todo. Pero el Señor quiere nuestra humillación delante de Él. Él quiere nuestro corazón humillado. Y Josafat, hermano, se humilló delante de Dios y consultó a Dios. ¿Sabe qué es consultar a Dios? Es orar. Es orar. Es orar, es hablar con papá, es hablar con Dios. Y mire, hay algo importante que tenemos que tener, hermano. Después de que Josafat, él reconoce su temor, él le consulta a Dios. Hay algo que tenemos que entender, hermanos. Está bien tener miedo. ¿Cuántos no hemos tenido miedo en algún momento? ¿Cuántos no hemos tenido miedo en algún momento? Cuando un problema llega y usted dice, no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Cuando su superinteligencia dice, no sé qué voy a hacer. Y Josafat, hermanos, él no sabía qué hacer, pero él sí sabía de alguien que sabía lo que iba a hacer. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, hay algo importante. El primer consejo al enfrentarnos, hermano, ante las situaciones es usar nuestras armas. Mire, Dios nos ha entregado el arma de la oración solo al pastor y a los líderes. Solo al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Desde el momento, Señor, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el velo se rasgó de arriba a abajo. El acceso, hermano, de todo su pueblo, de todo aquel que cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, ya no hay velo, hermano. Ya no hay nada que nos impida entrar a la presencia del Señor para hablar con Dios. Ya no hay nada que nos lo impida. Y usted va a decir, hermano, pero es que yo no tengo fluidez de palabra. Es que, hermano, no hay nadie mejor en la faz de la tierra que nos entienda mejor que nuestro Dios. Él nos entiende aún mejor que mi esposa. Y esposa, Él las entiende mejor que su esposo. Él nos entiende. No tiene que usar, hermano, un léxico, hermano, de Harvard para poder, hermano, hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que creó los idiomas es Él. El único que conoce todos los idiomas es nuestro Dios. Pero hay que venir ante Él. Orar es un arma que Dios nos ha dejado, hermano, para que usted y yo podamos, hermanos, acercarnos a Dios. Y usted dice, pero Josafat no conocía lo que Dios podía hacer. Claro que sí. Mire lo que dice en el versículo 6. En el versículo 5, perdón. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, esto es lo que él dijo a Dios: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Note esas dos frases que acaba de decir Josafat. Versículo 7.
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice? Clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Conocía Josafat a su Dios? Claro que sí. Mire, en el versículo 6, si usted lo puede subrayar, dice dos frases hermosas Josafat, y dice: y dijo: Jehová Dios de nuestros padres. Y mire, lo hace en una pregunta. La primera: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? La segunda dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Mire, ¿pudiéramos decir nosotros eso de nuestro Dios? Son dos frases, hermanos, que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todas las naciones de la tierra? Hermano, nuestro Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios solo de Estados Unidos, no es un Dios, hermano, de un continente. Hermano, no es un Dios que controla solo la tierra y el agua no la controla, o no controla el viento. Hermano, nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra, de todo lo que existe, de usted y de mí. Él es el todopoderoso. Por eso, hermano, Josafat, mire, Josafat conocía quién era Dios. Josafat conocía quién era Dios. Dijo: ¿no eres tú el que gobierna todas las naciones de la tierra? Y también le dice la segunda frase: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Hermanos, ¿sabe una cosa? Para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué es nada? Nada. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, porque Él es el todopoderoso. Le dice Josafat: ¿no es tu mano la que tiene esa gran fuerza y poder que no hay quien la resista? Si hay algo, hermano, que usted y yo tenemos que entender cuando nos llegan las malas noticias, hermano, todo quizás empezamos a decir: hermano, pobrecito yo, no sé qué voy a hacer, no sé qué me va a pasar. Mire, ya la verdad ya no encuentro la salida. Ya toqué aquí, ya toqué allá, toqué esta puerta, toqué la otra, ya no sé qué hacer. Los doctores me dijeron de que ya no hay salida, ya no hay cura para esta enfermedad. Hermano, mire, mis hijos me cuentan de que mi hijo, mi hija está perdido. Lo peor de lo peor, hermano, está ya metido en todos estos vicios y cosas. ¿Quiere declarar lo malo que está pasando? O mejor, mire, Josafat no dijo: mira, el ejército de los amonitas, esos hombres están bien entrenados, esos hombres nos van a hacer pedazos. Él no dijo: hermano, el Dios de los moabitas, hermano, nos van a destruir. Señor, ¿qué vamos a hacer? No, él no empezó a decir y a proclamar la fuerza del enemigo. Él empezó a proclamar la fuerza del que estaba con él, del Dios de los ejércitos. Él empezó a decirle: tú eres el Dios de nosotros y tú eres ese Dios que gobierna las naciones.
Cuando la mala noticia llegue, no empecemos a decir, hermano, las destrezas o las derrotas que estamos pasando, aunque las estemos pasando, usted diga, ahorita estoy pasando por aquí, pero yo no estoy solo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Rafa, Jehová Elim, hermano, Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no hay nada que me pueda derrotar. Voy a llorar, claro que sí. El versículo con el que dimos inicio dice que todos estaban gozosos, pero Josafat aquí al principio no estaba gozoso. Estaba con temor, estaba con miedo. Pero ¿cuál fue su reacción? Orar, humillarse ante su Dios. Y cuando él empezó a proclamar, no empezó a decir, los ejércitos que vienen contra mí, Señor, es que tú no sabes, estos hombres han hecho maldades, han destruido pueblos, mira, nosotros nos van a comer como si nada. No, él no empezó a proclamar el poder del enemigo, él empezó a proclamar el poder de su Dios. El poder de su Dios. Si hay algo que tenemos que proclamar, hermanos, es el poder de nuestro Dios. Jóvenes, les traigo una mala noticia. Van a llegar malas noticias a su corazón. Van a llegar malas noticias a su vida. En esta carrera, en este viaje que se llama vida, van a llegar malas noticias. Pero no tener miedo, sino más bien entender que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Entender que Dios es más grande que el que nos quiere sacar del camino. Van a llegar y usted va a decir, hermano, no le diga eso a los jóvenes. Hermano, si hay algo que tengo entendido como padre, es que tengo que criar hijos para que un día solos enfrenten la vida. No con papi y con mami. Papi y mami se van a apartar en cualquier momento, ¿sí? Pero ellos van a enfrentar la vida solos. Y si usted y yo no les enseñamos a enfrentar la vida solos, la propia vida se los va a enseñar a la manera de ella. Y no es la manera más bonita. Por eso de criar hijos consentidos, hermano. Por eso dice la Biblia, que el hijo consentido es vergüenza de su madre. ¿Sí? Porque la madre es la responsable en un alto porcentaje de la educación de los hijos. Mire qué interesante. Josafat, hermanos, ante la noticia mala se puso a orar. Pero Josafat no se quedó allí, hermano. Mire, él no gastó tiempo en diciendo, ok, vamos a planificar, ejército de Israel, ustedes se van por el norte, ustedes se van por el este y vamos a empezar, vamos a crear una estrategia. No, hermano. Josafat, lo primerito que hizo, ¿qué fue? Acercarse a papá. ¿Sí? Acercarse a papá. Acercarse a Dios. Él no empezó a decir, hermano, oh, yo soy el rey, yo voy a empezar y yo voy a hacer planes. No, hermanos, aunque tengamos jerarquía alta, no importa. Cuando el problema llegue, primero, mire, tóquese aquí, rodiñol, ese quita todo dolor. ¿Sí? Hermanos que van a El Salvador, no vayan a traer eso porque no hay. Eso solo es, hermanos, espiritual. ¿Sí? Rodiñol, hermanos. Él no empezó a decir eso. Mire, hay un hombre, Corey Ten, dijo estas palabras. No, escuche bien, hermanos. Este comentario está bueno. Dice: no ores solo cuando te parezca. Tengo una cita con el Señor y cúmplela. Escuche esto: lo que las alas son para el pájaro
y las velas para un barco, eso es la oración para el alma. ¿Qué puede hacer un pájaro sin alas? Nada. ¿Qué hace un barco en alta mar sin una vela? Va por todos lados, por donde el viento se lo lleve. ¿Sí? Así es la oración para el Hijo de Dios, para el alma. La segunda, hermanos, el segundo consejo que Josafat nos deja es que cuando estamos en problemas, hermano, ¿cómo reaccionamos ante esto? Nos ponemos como víctimas, pero mire, Josafat hacía algo interesante en medio del problema. Vaya al versículo 18. El segundo consejo que Josafat nos deja. Después de recibir la mala noticia, Josafat empieza a actuar conforme Dios lo ha dirigido. Pero él hace algo interesante en el versículo 18 en adelante. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo solo los líderes. Así como cuando el pastor proclama humillarnos delante de Dios en ayuno, ¿verdad? Así vamos todos, ¿verdad? Juntos. Amén. No, siempre se levanta uno que otro rebelde, ¿verdad? Y dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoraron a Jehová. Hermanos, estaban en problemas. Estaban a enfrentar una guerra. Y mira el 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué dice? Con fuerte y alta. Para aquellos que no les gusta, a los hermanos que dicen aleluya con voz de trueno, ¿verdad? Aquellos que dicen no necesita gritarle a Dios. Para alabar a Dios dice que se levantaron con fuerte y alta voz. Hermano, es que cuando usted quiere expresarle algo a Dios, hermano, sencillamente expréseselo. Si usted lo quiere hacer con voz alta, hágalo. Si lo quiere hacer con la boca cerrada, hágalo. Pero ni uno ni lo otro. No es que no sea aceptable delante de Dios. Lo que no es aceptable es cuando viene con orgullo. Pero si usted, mire, estos hombres empezaron a adorar y a alabar a Dios. Mire el 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. Y dígale al que está a su hermano: creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice? Y estaréis seguros. Y le vuelve a decir: creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire, hermano, es que la clave cuando nos llegan las malas noticias es dejarnos caer confiados en nuestro Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando hay fe, hermanos, mire, Job, aunque estaba, hermano, de lo peor, había perdido lo material, había perdido a sus hijos, y la esposa, la mujer que tanto amaba, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted cree que Job estaba gozoso? Bueno, tal vez porque se fue la esposa, ¿va? Pero no estaba gozoso, había perdido todo. Pero él dijo: como mujer fatua has hablado. ¿Acaso recibiremos solo lo bueno que Dios nos da? ¿Acaso no recibiremos también las malas noticias? Y mire, si hay algo que me llama la atención en Job, es que se mantuvo íntegro.
Josafat, hermano, teniendo una mala noticia, dice que cuando el ejército empezó a salir al desierto de Tecoa, dice que, hermanos, empezaron a alabar a Dios. Si hay algo, hermano, que no debe de parar en el creyente, en el Hijo de Dios, así usted, hermano, se esté pasando por lo mejor de su vida, así, hermanos, usted esté económicamente estable, de salud, usted se encuentre de lo mejor, pero también, hermano, así estemos en la camilla de un hospital, así, hermano, no haya ni $1 en la cartera, así, hermanos, usted quizá se siente desanimado, pero hay algo que no debemos de dejar de hacer, y es de adorar y alabar el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos. No dejemos de dejar de adorar a nuestro Dios, porque, hermano, Él tarde o temprano nos dará la salida. En cualquier momento nos sacará de ese problema. Josafat estaba seguro y le dijo al pueblo: creed en Jehová de los ejércitos y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segundo consejo que Él nos da es, hermano, en medio de la batalla, cuando sabemos que vamos a enfrentar al enemigo, hay que seguir alabando a Dios. Hay que seguir adorando a papá. Mire, así como entraron, pero él iba adelante. Él fue el primero que se postró en tierra y adoró. Hermanos, hay algo tan hermoso que usted y yo tenemos que hacer. Y es que cuando usted y yo humillamos nuestro corazón delante de Dios, es cuando le decimos: Señor, no es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas. Cuando usted y yo nos postramos delante del Señor, le decimos: Señor, en tus manos estoy seguro. Aunque usted esté de la patada, aunque, hermano, el matrimonio se esté desmoronando, aunque usted mire a sus hijos y usted dice: hermano, yo quería ver a mis hijos en el grupo de alabanza, yo quería verlos predicando, yo los quería ver enseñando, y mire, ¿sabe qué? Andan allá en el mundo, andan de party en party, y usted dice: mira, hermano, es que yo quería que mi esposo estuviera aquí conmigo y no está, o está aquí conmigo pero como que no estuviera, o la esposa, o viceversa. Hermano, no empecemos a proclamar lo que el enemigo quiere destruir. Empecemos a decirle: yo creo en el Dios que restaura, en el Dios que levanta, en el Dios que unifica, en el Dios que puede volver lo negativo en positivo, que puede restaurar lo que el enemigo quiere destruir para la gloria de su nombre. Siempre y cuando usted no proclame lo negativo. Josafat no proclamó lo negativo. Josafat no proclamó el poder del enemigo. Josafat proclamó el poder de Dios. Y mientras usted y yo, hermano, aunque la realidad, usted dice: hermano, si es como el hermano Fausto de León, que dice: yo soy bien realista, y si mi hija consume drogas es drogadicta, si consume marihuana es marihuanera. Pero aunque yo la mire, hermanos, con el cigarro en la boca, yo digo: esta es una hija de Dios. Esta es una hija de Dios. Se la entregué al Señor y es una hija de Dios. Aunque, hermano, yo miro a mi esposa que cada día me trata mal y mal y mal, yo digo: Señor, mira, esta mujer que me diste me está tratando mal, me maltrata. Es una hipótesis, hermanos. O sea, es una historia que quiero dar un ejemplo. Mi hija, mi esposa me trata de lo mejor. Me está mirando por eso. Aunque miremos, hermanos, una realidad así, hermanos, yo creo en el Dios que hace de lo imposible lo posible. Yo creo en el Dios que restaura el odio en amor. Yo creo en el Dios que convierte la envidia en amor, que convierte, hermano, esos corazones duros, los quebranta.
Ese es el Dios de nosotros, hermano. Por eso Josafat, algo que él empezó a hacer, el segundo consejo que él da, él empezó a adorar. Él empezó a adorar. Y usted dice, hermano, yo no sé cuánto hemos pasado problemas aquí, pero sabe que hay un momento en el que usted no quiere adorar, es cuando estamos en problemas. Y no me dejará mentir, hermano, a menos aquellos súper espirituales. Tenga cuidado, no tenga nadie a la par, lo va a golpear con el ala. Aquellos súper espirituales y dicen, no, hermano, es que yo adoro a Dios en todo tiempo y aleluya, gloria a Dios. No importa que no tenga nada en el refri, no importa que mi esposa me maltrate, mis hijos estén perdidos, no importa nada, yo sigo adorando a Dios, aleluya por su vida, hermano. Pero si hay un momento en el que usted y yo tenemos pocas ganas de adorar, es cuando estamos en problemas. Pero Josafat nos deja en claro que sí se puede adorar a Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que cuando él en el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire lo que sucedió en el 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es que cuando hay uno que se postra a adorar, hermano, los demás también vamos siguiendo ese camino. Los débiles también van por ese camino. Por eso, hermano, el segundo consejo, después de orar, esa arma que Dios nos ha dejado, adorar y alabar a Dios. Y el tercer punto, hermanos, mire, después de que todo esto pasó, vaya al versículo 22. En el 21, perdón. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿qué decían? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mira el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. No sé si todavía no ha comprendido un poquito. El resultado de las dos cosas que Josafat nos deja como consejos, de que cuando viene la mala noticia, lo primero es orar y adorar y alabar a Dios, hay un resultado. ¿Sabe cuál es? Yo le digo, Señor, la batalla es tuya, la pelea es tuya. Si los enemigos vienen bien entrenados, yo no puedo, pero yo sí sé que tú puedes. Y mire, salieron, y cuando iban todos armados, dice que les decía, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. En medio de la batalla, dígalo al que está a su lado, en medio de la batalla, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. En medio de los problemas, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. En medio de la enfermedad, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. En medio de todo, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Mire qué hermoso es esto, hermano. Vaya al versículo 24. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Sabe por qué? Ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que luchar. Sencillamente Josafat, él y el pueblo, dirigió al pueblo a que se inclinaran ante Dios, a que lo adoraran, a que lo alabaran, y le dijeron, tuya es la batalla.
¿Y sabe qué? Entre los enemigos, entre ellos mismos se mataron. Las emboscadas que eran para Judá, hermano, pasó para ellos mismos. Lo que el enemigo, hermano, tiene planeado con tu vida, Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Mire, es que es algo tan hermoso, hermano, entender. El enemigo puede hacer planes y empezar a decir: yo voy a destruir a este hermano, yo le voy a entrar por aquí, yo le voy a entrar por allá. Pero cuando usted y yo reaccionamos de la manera de Josafat, empezamos a orar, empezamos a adorar, empezamos a alabar, es Jehová quien pelea por nosotros. Es Jehová quien pelea por nosotros. Mire qué hermoso, hermano. Pero hay algo que ellos hicieron. Mire, en el versículo 25 y 26 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mira el 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Usted sabe lo que significa Beraca? Beraca, no berraca. Beraca, ¿sabe qué significa? Bendición. Bendición. Lo que era un ataque para Judá, lo que era para destruir a Jehová, Dios lo convirtió en Beraca. Dios lo convirtió en bendición. Las pruebas y los problemas, hermanos, al final, al terminar, allá al final de la luz del túnel, allá donde hemos llorado, hemos clamado, hemos gemido, vamos a ver la bendición de Jehová. Porque hoy podemos decir: todo lo que ahora soy y todo lo que ahora tengo, se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Porque Él ha sido mi Beraca, Él ha sido mi bendición. Vuelvo a leer el 26, mire, dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Después de que todo pasó, hermanos, hay algo que hicieron. Reconocieron que fue Dios el que los libró. Cuando pasemos por los problemas, hermano, no vaya a decir: es que yo supe qué hacer. Es que, mire, hermano, es que si yo no hubiera hecho eso, es que si no hubiera sido por la misericordia del Señor, no estuviéramos hoy aquí. Si no fuera por su misericordia, usted y yo hoy no estuviéramos aquí. Por eso, hermanos, un día me llamaba la atención un testimonio que escuchaba de un hombre que predicó en la Ciudad de México. Y al bajar del escenario, dice que estaba la esposa allí, y le dice el hombre, ¿verdad? Se bajó de la tarima, del escenario, del altar, como usted le quiera llamar, y dice que se baja y le dice: ¿te diste cuenta cuánta gente vino por mí? Y dice que la esposa, una mujer sabia, sensata, dice que le dijo: quiero ver tus manos. Y dice que él, extrañado: mis manos. Le mostró sus manos. Le dijo: ahí no hay cicatrices de clavos. Ellos no vinieron por ti, ellos vinieron por Jesús. Ellos vinieron por Jesús. Porque usted y yo no somos nada ni nadie, solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero el único que puede salvar, abrir la puerta del reino de los cielos, se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Nosotros no somos nadie.
Josafat entendió esto y dijo, y se reunieron allí y alabaron y bendijeron a Jehová y le pusieron por nombre el valle de Beraca, el valle de bendición, donde Dios nos bendijo, donde Dios nos libró, donde Dios nos rescató, donde no íbamos a poder con estos ejércitos, pero Él nos sacó adelante. Por eso hay una tercera cosa que tenemos que hacer, es reconocer que Dios hace todo. Sin Él no somos nadie. Sin Él no somos nadie. Por eso hay que testificar. Hablar de las maravillas de Dios. Y usted va a decir, hermano, es que no me dan tiempo en el altar. Es que el altar, hermano, no es solo el altar donde se puede hablar de las maravillas de Dios. En el trabajo podemos hablar de las maravillas de Dios, hermano. En el market, en el vecindario, en todo lugar donde Dios le ponga una persona, hablemosle de las maravillas de Dios en nuestra vida. No le hablemos derrotas, sino hablemosle como Josafat. Tú eres el Dios que gobierna todas las naciones, el Dios que en su mano tiene el poder, que nadie puede estar contra ese poder, que nadie puede soportar. Por eso Josafat se preocupó en mostrarle al pueblo que la gloria de la victoria no era para el pueblo, no era, hermano, para Josafat, sino que era para Jehová de los ejércitos. Cuando pasemos por los problemas, cuando ya hayamos salido, hermanos, ahora no digamos, ¿verdad? Hoy sí me he visto de saco y corbata, hoy sí ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero cuando usted no tenía nada, hermano, usted decía, no, pues no tengo nada. Y ahora quizás hasta niega lo que ha pasado. Pero hermano, si algo estoy seguro, es que los problemas, las circunstancias que hemos pasado se han convertido en bendición, en Beraca. En Beraca. ¿Cuánto hemos tenido problemas? Esas han sido nuestras beracas, nuestras bendiciones, nuestras bendiciones. Y la gloria siempre debe de ser para nuestro Dios. Al nosotros proclamar que la gloria es de Dios, hermanos, nosotros le decimos, Señor, tú eres el que está a cargo de mi vida. Y cuando hacemos eso, ¿sabe? Hay una frase que aprendí hace muchos años en un comentario: preocúpate por las cosas de Dios y Dios se va a preocupar por las tuyas. Si usted y yo nos preocupamos por agradar a nuestro Dios, Dios se va a ocupar por nuestros problemas. Él se va a ocupar por nuestros problemas. Pero ya vimos lo que Josafat hizo: orar, adorar, orar, ayunar, adorar y alabar. Allí están en la Biblia. Por eso, si hay algo que usted y yo tenemos que hacer, cuando sabemos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nos dio entrada ante el trono de la gracia, es usar ese acceso, usar esa arma. Mire, vaya a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 16, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice allí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia y misericordia. Josafat, hermanos, usó esas armas. Él las tenía,
y las usó. Usted y yo las tenemos. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Qué estamos haciendo con ellas? Josafat le proclamó al pueblo ayuno y oración, y el pueblo se unió. Y la batalla, la victoria, el Señor se la dio. Y no pararon de alabar a Dios. Así usted y yo, hermanos, unámonos como pueblo para que juntos ahora proclamemos. Vaya al libro de Segunda de Crónicas 20:27. Para que al final, hermanos, allí donde comenzamos, mire el versículo 27, allí donde comenzamos. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. ¿Por qué? Porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas. ¿A dónde? A la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios va a mostrarle a todos los reinos de afuera que Dios está contigo. Pero cuando usted y yo nos mantenemos firmes, porque si hay algo que Josafat no hizo fue correr, ¿verdad que no huyó? No, él se mantuvo y supo a quién acudir. Se mantuvo firme y supo a quién acudir. Así usted y yo, mantengámonos firmes y sepamos a quién acudir, que el Señor es el que tiene todo en sus manos. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed, creed. Póngase de pie, hermano. Gloria a Jesús. Si hay alguien, hermanos, que ha recibido la noticia, la mala noticia, o está pasando por problemas, hoy el Señor te dice: yo te he dado armas, yo te he dado armas, úsalas, úsalas, úsalas. Como pueblo de Dios tenemos armas, usémoslas. Y cuando el Señor ponga en el corazón del siervo que nos humillemos como pueblo delante de Dios, hermanos, unámonos, así como lo hizo todo Judá. Unámonos, que por algo Dios lo está haciendo. Si usted no lo entiende ahorita, lo va a entender después. Pero de que Dios se va a glorificar, se va a glorificar. Si hay alguien que ha recibido la mala noticia y quiere que nuestro pastor ore por usted, levante la mano. Yo sé que nuestro pastor va a ir allí donde usted está. Si hay alguien que necesita que oren por él o por ella, levante su mano. No le digo que pase aquí al frente. Cierre sus ojos, hermano, porque a veces habemos personas muy reservadas. Y si hay alguien, hermanos, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero si hay alguien que necesita que nuestro pastor ore por usted o por que necesita esa mano, esa intercesión. Yo sé que mi pastor no le va a ir a preguntar qué problemas tiene, pero sí va a orar por usted. Si usted quiere que ore por usted, levante su mano, hermano, sin pena, sin vergüenza. Dios es el que quiere orar en tu vida. Él es el que quiere hacer ese milagro. Él es el que quiere hacer esa obra en tu vida. Él es el que quiere transformar ese corazón.
Si no hay nadie, allí donde está, digámosle al Señor que nos ayude a usar esas armas como las usó Josafat. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque un día, Señor, tú nos aceptaste, nos buscaste, nos encontraste y nos convenciste de justicia y de pecado. Y ahora, Señor, estamos en este camino, Señor. Y muchas veces, Señor, nos hemos sentido solos. Muchas veces hemos claudicado, Señor amado. Muchas veces, Señor, nos hemos sentido abandonados quizás, Señor. O quizás que no nos escuchas. Pero tú nos muestras a través de tu palabra, a través de la vida de este hombre Josafat, este hombre que al inicio de su jornada, a los 3 años de estar reinando, empezó a proclamar tu palabra en todo Judá, Señor. Porque tú sabía, entendía y reconocía que tu palabra es poder, Señor. Señor, ayúdanos a usar estas armas que tú nos has dado. Porque hermoso es, Señor, cuando todo va bien. Pero cuando hay problemas, Señor, cuando vemos que nada puede arreglarse, sabemos que tú sí lo puedes arreglar, Señor. Lo que para nosotros es imposible, aunque sea pensarlo, para ti nada es imposible, Señor. Tú conviertes lo negro en blanco. Tú conviertes, Señor, lo inquebrantable, Señor, lo quebrantas. Tú conviertes un corazón duro en un corazón de carne. Tú conviertes los pensamientos trastornados en pensamientos guiados por ti. Tú conviertes las enfermedades, Señor, que en la humanidad no hay cura. Tú las puedes sanar. Señor, los corazones lastimados, Señor, tú los puedes sanar. Los corazones dañados, tú los puedes restaurar, Señor. No hay nada, absolutamente nada, Señor, que tú no puedas hacer. No hay nada, Señor. Solamente, Señor, ayúdanos a usar estas armas que tú nos has dejado y para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.